El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Le replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar es un evangelio donde Jesús quiere que la gente de la religión comprendan en verdad cómo se vive una vida espiritual. Y casi que nos está haciendo una pregunta: ¿ustedes qué son? ¿Religiosos o espirituales? Es la pregunta que nos puede plantear a nosotros. ¿Qué es lo que hay en usted? ¿Religiosidad o espiritualidad? Y son dos cosas muy distintas. La religiosidad puede ser la base de una espiritualidad, porque la religiosidad consiste en conocer a Dios a través de los sacramentos, a través de los ritos, a través de las catequesis. Pero la espiritualidad es la decisión que yo he tomado de lo que voy a hacer con lo que aprendí en las catequesis y con lo que viví en los sacramentos y con la manera que aprendí de orar. Entonces Jesús se ha encontrado con que la gente importante de la religión judía de su tiempo es gente cero espiritual y 100% religiosa. Rezan mucho, pero lo que rezan no lo viven, no lo aplican, no faltan en el templo, cumplen la ley al pie de la letra, pero a la hora de vivir esa religión en medio de la vida común y corriente, ellos no tienen la capacidad de bajar el cielo a la tierra. Mire que de hecho dice: hasta los sacerdotes tienen permitido incumplir el sábado en el templo en silencio. O sea que rezan y rezan y le exigen a otros que recen como ellos, pero cuando ellos quieren incumplen porque a ellos se les permite. Entonces diría Jesús: ¿dónde quedó la espiritualidad? Por eso él dice: aquí hay uno que es más que el templo, yo. Entonces esto nos tiene que llevar a pensar que la vida espiritual de una persona no puede ser la vida del que reza mucho. Tiene que ser la vida del que reza y pone en práctica lo que reza. Si no están esas dos cosas, entonces ustedes y yo nos convertimos en personas muy religiosas, pero al cielo llegan las personas muy espirituales. Entonces no se puede vivir una espiritualidad sin religiosidad. Se necesita de la Eucaristía, se necesita del ritual, se necesita de los sacramentos, se necesita de la palabra de Dios, se necesita de la religiosidad. Porque con esa religiosidad, con eso que yo conozco de Dios y con ese encuentro que yo tengo con Dios, es como mi vida entera se transforma. Pero no quiere decir que toda persona religiosa sea una persona espiritual. Hay personas que se saben demasiadas oraciones de memoria.
que no faltan nunca a misa el domingo, pero que critican tieso y parejo. Entonces es gente demasiado religiosa, como los maestros de la ley, que hacían cumplir la ley al pie de la letra, pero ellos en secreto no la cumplían. Es gente demasiado religiosa, pero de ahí a que sean espirituales, ya habría que poner un interrogante. Porque es que la espiritualidad ya es eso que yo he orado mucho. ¿Para qué me sirvió? Para hacerme gran amigo de Dios. Y cuando yo soy un gran amigo de Dios, yo hago todo lo que se me alcance para no romper esa amistad. Esa es la vida espiritual. Pero cuando yo rezo y peco y empato, eso quiere decir que a mí me importa poco o nada una vida espiritual. Ya le cumplo a Dios. Por eso escuchamos personas que dicen: ay, padre, ya fui a mi cita, ya le cumplí a mi Dios. No, hay que cumplirle. Es que él no necesita una misa. Yo los he dicho muchas veces. Él no necesita una misa. Él es la misa. El que la necesito soy yo. ¿Para qué? Para fortalecerme interiormente, para fortalecer mi esperanza, para la paz interior. Yo soy el que necesita la Eucaristía, porque la Eucaristía me recarga internamente, porque la Eucaristía me dispone a una relación con los demás un poco más sana. Entonces esa es la parte espiritual. Pero cuando ustedes y yo nos metemos en la cabeza que la misa del domingo es misa obligatoria, entonces yo estoy haciendo parte de una religiosidad. Padre, no obligatoria. Sí, sí es obligatoria. Pero cuando yo veo la misa del domingo, no la veo como obligatoria, sino como necesaria, entonces ya estoy haciendo parte de una espiritualidad. Porque cuando es obligatoria, no importa si yo estoy en ella consciente o no, estoy en ella. Pero cuando hace parte de mi necesidad, la predicación, las lecturas, los cantos, me tocan el alma. Y entonces me transforman la vida. Allá nos quiere llevar Jesús. Por eso más adelante en el Evangelio Jesús le va a decir a los apóstoles: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Normalmente no hacen lo que dicen. Lo que dicen es lo que hay que hacer, porque es lo religioso, es la palabra, es el sacramento. Pero lo que ellos hacen son esos permisos secretos que ellos mismos se dan para no poner en práctica lo que predican. Ustedes háganlo completo. Escuchen lo que dicen, vivan lo religioso y luego eso religioso véanlo como una base para una transformación de vida. Esa es la parte espiritual. Entonces miren que como en el Evangelio Jesús nos está enseñando hace mucho rato a ser personas convencidas de nuestra fe y no a ser personas cumplidoras de una fe. Él no quiere que lo busquemos por cumplimiento. Él quiere que lo busquemos por convicción, porque estamos convencidos, porque nos estamos enamorando, porque sentimos la necesidad de un encuentro con Él. Él quiere esos encuentros, pero Él no quiere el encuentro del que viene porque tiene que venir porque es domingo. Él no quiere eso. Entonces, miren que uno escucha muchas personas que dicen: no, padre, es que yo siempre he sido, pero muy católico. Yo soy muy católico, padre. Nunca voy a misa. Yo soy muy católico. Esa es la otra parte. ¿Cómo vamos a tener una espiritualidad si no tenemos en la base esa religiosidad? Pero la religiosidad es solo la primera parte. Pero es necesario. Yo no puedo decir que amo a mi mamá, pero no la he visto nunca. Pero no, padre, ella sabe que yo la amo. Él no basta con saberlo, es necesario testimoniar. Entonces, si ustedes enseguida, les pongo el ejemplo, salen de esta misa y llegan a su casa a pelear, ustedes tuvieron un acto de religiosidad, pero no de espiritualidad. Porque eso quiere decir que la misa no les alcanzó ni siquiera para frenar un poquito un momento de impotencia. Ay, padre, eso no conoce mi casa. Pues por eso hay que orar un poquito más, para que eso que sucede en su casa, usted tenga la sabiduría que viene de Dios para saberlo manejar y para saberlo contener. Entonces, hermanos,
Todos somos religiosos. De hecho, hay una teoría filosófica que dice que el ser humano es religioso por naturaleza. Pero de ahí a ser espirituales hay un camino. Un camino donde le he permitido a Dios que toque mi vida y la transforme. Y yo sé que todo manera de proceso. Unos un poco más adelante que otros, pero todos vamos en ese proceso. Seguro hay unos muy espirituales y otros más o menos. Pero la idea es que cada vez que buscamos de un acto religioso, fortalezca nuestra vida espiritual. Amén.